los valores normales de estos parámetros que vamos a medir por la uroflujometría. Vamos a hablar acerca de los nomogramas, los patrones de flujo y bueno, vamos a terminar con las conclusiones del tema. Siguiente. Bueno, como entrada vamos a tener que los procedimientos urodinámicos van a ser aquellas investigaciones objetivas que van a evaluar la disfunción del tracto urinario inferior. De acuerdo, van a ser un apoyo diagnóstico. De la manera como las vamos a dividir para poder abordarlas, van a ser, para empezar, que va a ser en mi caso, va a ser la uroflujometría, y vamos a hacer también mención de la medición de orina residual postmiccional, que va a ser el apoyo a la uroflujometría y una complementación más amplia. En la siguiente charla hablaremos de medición de presión uretral, posterior de cistometría de llenado y terminamos con cistometría de vaciado. Es el tema como lo vamos a abordar. Entonces vamos a iniciar con uroflujometría. Por mencionar, sabemos que la micción normal va a depender de una multitud de factores complejos que deben coordinarse para facilitar el vaciamiento de la vejiga, ¿de acuerdo? Entre estos factores, ¿qué es lo que se debe de coordinar realmente? Pues que haya una adecuada contracción vesical, así como una relajación del orificio de salida de la orina, para que sea un vaciamiento eficiente, que sea rápido y que sea de manera completa. Sabemos que existen mecanismos neurofisiológicos que van a participar en la micción, sin embargo, se consideran que son algo complejos. Por mencionar rápidamente, sabemos que esta neurofisiología implica sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? A través del sistema simpático por los nervios hipogástricos, que va de T10 a L2, y principalmente nos va a ayudar al almacenamiento vesical. Posteriormente tenemos también al sistema parasimpático, el cual va S2, S4 por nervios pélvicos y nos va a ayudar a una adecuada vaciamiento de la vejiga. Y posteriormente vamos a tener el sistema que va a ser autonómico, que va a ser inervado va a ser por nervios pudendos y principalmente va a ir esta inervación a lo que es el músculo estriado de la uretra, pues como su nombre lo dice, de manera voluntaria, hacer llevar a cabo el adecuado almacenamiento y vaciamiento de la micción. Muy bien, entonces vamos a definir como que la uroflujometría es aquella medición de la tasa de flujo urinario expedido por vía uretral durante el vaciado vesical. Hay algunas especificaciones que se le da a la uroflujometría, por lo cual se menciona que va a ser una determinación no invasiva de las características del flujo urinario. Esta va a valorar a su vez actividad tanto integrada, como mencioné, tanto de la vejiga y de la uretra en su fase de vaciamiento. Es decir, que este estudio nos va a ayudar principalmente a identificar alguna anormalidad en aquellas pacientes que en la consulta nos refieran síntomas de vaciamiento, ¿de acuerdo? Se calcula normalmente la tasa de expulsión de orina en función del tiempo y se considera que relativamente es una prueba sencilla y barata, por lo cual la mayoría de las veces lo consideramos de primera línea al iniciar un estudio en las pacientes. Muy bien, es importante mencionar que la uroflujometría no se debe de utilizar como un único método para diagnosticar la etiología de la anormalidad en algún estudio. Es decir, que no nos va a distinguir como tal esta prueba cuando sale alterada si hay alguna obstrucción del tracto urinario de salida o si es un detrusor hipocontráctil. Simplemente me habla de que es alguna anormalidad y probablemente hay datos de una disfunción de vaciamiento vesical, pero con esta prueba no llego a esa conclusión. Necesitaré un estudio de flujo-presión para poder determinar adecuadamente. La uroflujometría normal, como mencioné, nos va a reflejar esa cinética ideal que va a existir entre una contracción del músculo detrusor frente a aquella resistencia que me ejerce la uretra para poder llevar a cabo una adecuada micción. Bueno, ¿cuáles van a ser aquellas indicaciones para realizar una uroflujometría o en qué casos que yo sospeche lo puedo indicar? Pues realmente nos va a ayudar para apoyar el diagnóstico, como mencioné anteriormente, de una obstrucción de salida vesical.
¿De acuerdo? ¿Esta cómo se va a complementar de manera ideal? Pues se combina con la medición de volumen de orina residual para poder llevar más a una probable conclusión de que si se trata de una disfunción o no. Y pues bueno, también nos ayuda en el diagnóstico de una hipocontractilidad o hipoactividad del detrusor. Mencioné que frecuentemente va a ser la primera línea de estudio en una sospecha de una disfunción de vaciamiento, así a la vez apoyado del volumen de orina residual postmiccional. Y bueno, va a ser útil para identificar en quién se requiere aquella evaluación urodinámica que sea más extensa, es decir, que si tengo que solicitar una citometría de llenado, de vaciado, un estudio de presiones uretrales, ¿de acuerdo? Y pues aquellas pacientes que tienen alguna afección neurológica de vías urinarias inferiores es también las que son candidatas a realizar una uroflujometría. Ok, bueno, aquí en su imagen, en el extremo superior derecho, van a ver un flujómetro típico, el cual va a medir la cantidad de líquido libre, es decir, ya sea volumen o masa. En nuestro caso hablamos de que es pues la orina y que que es vaciado va a ser por unidad de tiempo. La forma en que lo vamos a expresar va a ser en mililitros sobre segundos, que es nuestras medidas que vamos a utilizar de aquí en adelante cuando estemos explicando, los parámetros que vamos a medir es sobre mililitros sobre segundos. Bueno, solo por mencionar, aproximadamente fue en 1946 cuando Drake inventó el uroflujómetro moderno y es cuando ya se empezaban la incertidumbre de hacer este tipo de estudios. Para 1956, Bodobon Garrett describió los primeros uroflujómetros urinarios electrónicos ya en Estocolmo. Sin embargo, también es importante mencionar que para 1987 la Sociedad Internacional de Continencia pues publicó un reporte acerca de los aspectos técnicos del equipamiento urodinámico, así como recomendaciones concernientes a la técnica. Posteriormente sabemos que se publica la estandarización de la terminología de la función del tracto urinario inferior y así pues de estudios urodinámicos y nos dan valores en lo cual nosotros nos podemos basar para hacer adecuadamente un estudio. Y bueno, realmente aquí tenemos un uroflujómetro, por ejemplo, el que utilizamos aquí en nuestra unidad, el cual tiene ya el cono con el cual las pacientes pueden llegar a sentarse para realizar su micción. Sabemos que en la diferencia hombre de mujer, el hombre puede realizar su micción de manera en bipedestación, sin embargo, las mujeres pues se realiza de manera sentada. Ok, por mencionar algunos tipos de flujómetros, vamos a tener tres tipos. El gravimétrico o de peso, que es el que normalmente utilizamos en la mayoría de los lugares, es el que más frecuentemente se tiene, el cual va a pesar el volumen de la orina que se evacúa ya sea por presión hidrostática que ejerce sobre la base del cilindro. Es decir, si aquí tenemos el cono en el cual va a llegar la orina y tenemos aquí el recipiente en el cual este es el gravimétrico que va por el peso de la orina, nos va a dar realmente los datos que se va a generar el volumen por tiempo, ¿de acuerdo? Que sería mililitros por segundo. En la segunda imagen tenemos un disco giratorio o rotatorio también, en el cual la orina igualmente se viene aquí, que viene del embudo, y va a caer dentro de este disco giratorio, que es aquí por donde pasa, y aquí está el disco, y va a medir el aumento de la inercia, igualmente transformándonos cuánto es el volumen sobre el tiempo, que sería sobre segundos, y bueno, aquí tenemos el recipiente donde cae la recolección de orina. Y en la figura número C, letra C, tenemos el electrónico de varilla, en el cual tenemos aquí en el extremo derecho una varilla que va a tener la capacitancia eléctrica que va a cambiar a medida que se va a acumular este líquido. Cae el embudo y esta varilla electrónica me va a medir el líquido y por medio de capacitancia me traduce a lo que viene siendo mililitros sobre segundo. Como mencioné, la mayoría de uso va a ser el gravimétrico o de peso, que es el que se utiliza en la mayoría de los lugares. Siguiente, ¿cuáles son las condiciones ideales para la uroflujometría?
Bueno, debemos de saber que para tener adecuados resultados de una uroflujometría debemos de condicionar la privacidad adecuada de la paciente. Se menciona que debe de ser en un baño privado donde tenga puerta y se pueda cerrar para que la paciente pueda lograr una micción lo más parecido a lo que ella es lo común en su casa, en su vida cotidiana. Se le va a pedir a la paciente que orine con un deseo normal. ¿De acuerdo? Tampoco debemos de llevar a las pacientes a que tengan volúmenes urinarios demasiado altos porque posteriormente me pueden dar falsos negativos, vamos a ir explicando esto, por tener una vejiga demasiado llena. Y bueno, se va a pedir que orinen en una silla especial. Aquí tenemos un ejemplo de una silla especial en la cual van a realizar la micción las pacientes y a través de un embudo, que es el que observamos de esta manera, se va a dirigir la orina hacia el flujómetro, que es el que tenemos en el piso, y que va a registrar el volumen en función del tiempo, como mencioné, como habíamos dicho, de mililitros sobre segundo. Al finalizar la micción, se le va a preguntar a la paciente si realmente ella sintió que la micción representa algo a lo habitual de su vida diaria. Cuando la paciente nos lo confirma, continuamos ya con el estudio. Sin embargo, si la paciente lo refiere que no fue nada similar, ya sea por nervios, estuvo distraída, por cualquier situación, tenemos que repetir la prueba, porque esta prueba es errónea. ¿De acuerdo? Y bueno, es importante mencionar que debe de hacerse una calibración regular del equipo del uroflujómetro para tener exactitud de todos los valores, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se pueden llegar a descalibrar, lo que condicionaría que me den las tasas de flujo, o vamos a ir viendo, erróneos, y nos indicaría que la paciente pueda tener alguna patología o no tenerla por una descalibración del equipo. Bueno, la tasa de flujo medido, es decir, aquella orina expulsada vía de vejiga, vía uretra, va a ser dependiente de un número de factores. ¿Cuáles son todos estos factores que deben de estar en coordinación para tener una adecuada micción o una alterada micción? Pues que haya una adecuada contractilidad del detrusor. ¿De acuerdo? Sabemos que habiendo una adecuada contracción vamos a llegar a un vaciamiento completo. Sin embargo, ya teniendo alguna patología a nivel de este sitio, podemos encontrar alteraciones en uroflujometría. Siguiente, que exista alguna obstrucción de salida vesical, ya sea a nivel del cuello, a nivel de la uretra, lo que nos alteraría también los números a la hora de realizar alguna uroflujometría. Siguiente, que haya una adecuada permeabilidad uretral, que es similar a, alguna obstrucción de salida vesical, lo cual también me condicionaría alguna alteración. Y bueno, también es importante mencionar todos aquellos mecanismos compensatorios que pueden llegar a utilizar las pacientes, como sería la prensa abdominal o también llamado el esfuerzo abdominal, para poder iniciar, mantener o terminar una micción. ¿Ok? Entonces, la coordinación de todos estos nos va a llevar a tener una adecuada o una inadecuada micción. Bueno, la Sociedad Internacional de Continencia nos va a recomendar algunos estándares que deben de cumplir todos los uroflujómetros para poder llevar a cabo una adecuada interpretación de los resultados de una flujometría. Es decir, nos pide que el rango para un flujo máximo, que es un Qmax, como lo vamos a estar mencionando enseguida, lo vamos a definir adecuadamente, es entre 0 y 50 mililitros sobre segundo, es lo que debe de tener ese rango. Si las pacientes llegan a pasar de este rango, normalmente la curva se nos va a hacer un poco en meseta porque rebasa esta cantidad de mililitros sobre segundo. Enseguida vamos a ir viendo los ejemplos. Y bueno, el volumen vaciado debe de estar en la media de 0 a 1000 mililitros. La máxima de constante de tiempo se recomienda que sea de 0.75 segundos y realmente se considera que esta prueba tiene realmente una exactitud de más o menos 5%. ¿Ok? Como les había mencionado, la mayoría de los flujómetros van a ser de peso, que es lo que utilizamos, por lo cual se considera que una orina que tenga una alta concentración puede llegar a aumentar la tasa de flujo incluso hasta un 3%. Es por eso importante mencionarlo porque los resultados nos pueden dar algo erróneos.
Bueno, aquí vemos un ejemplo de uroflujometría antes de comenzar a dar ya las definiciones, los parámetros que podemos medir, en el cual lo vamos a ir desarrollando. Esta es una imagen del equipo que tenemos aquí en Centro Médico de las uroflujometrías que realizamos, en el cual, bueno, tenemos una curva continua, enseguida iremos definiéndola, lo consideramos una uroflujometría aparentemente normal. Digo aparentemente porque aunque veamos que es una curva normal, donde vemos que tiene flujo máximo, flujo medio, el tiempo de evacuación, la orina residual normal y el volumen evacuado dentro de lo normal, no por eso me quiere siempre decir que va a ser algo normal. Hay muchas ocasiones que cuando inicia, por ejemplo, una obstrucción de salida vesical, cuando es muy leve, el detrusor tiene la capacidad para compensar esta obstrucción, entonces aumenta un poco la contracción, sin embargo, no lo vamos a ver reflejado y los valores pueden ser normales. Bueno, vamos a iniciar con los parámetros medibles por uroflujometría. Iremos describiendo uno a uno. Bueno, el flujo de orina se considera que va a ser aquel pasaje que es voluntario de orina a través de la uretra y puede describirse en cuanto a dos patrones que puede surgir este patrón, ya sea flujo que se considere de manera continua, es decir, que no tiene interrupción del flujo, como lo vemos, es continuo, y viendo aquí la figura del lado derecho, que tenemos una tasa de flujo, vamos a ver que es de manera continua, no hay interrupciones, lo que me habla entonces que es una de las maneras que nosotros vamos a describir las curvas de la flujometría. Por su otra parte, como les comenté, es el intermitente, que es el flujo el cual se va a interrumpir. Es decir, me habla de que no es continuo, como vemos la línea. Y en la figura de abajo es donde podemos observar cómo comienza aparentemente una curva continua, hay un descenso, se interrumpe, vuelve a subir la curva, se interrumpe y así consecutivamente, lo cual me habla de que es algo intermitente. Esto solo por definir los patrones de flujo, pero enseguida vamos a ver los patrones de curva, que a su vez uno puede ser intermitente para que no nos vayamos a confundir desde ese punto de vista. Muy bien, el siguiente parámetro al cual vamos a definir es la tasa de flujo urinario. Ahí está. El cual lo vamos a poner a ejemplificar con una letra Q mayúscula, el cual se va a definir como aquel volumen de orina expulsado a través de la uretra por unidad de tiempo. ¿Es correcto? El cual lo vamos a ver en el eje de las Y. Aquí lo tenemos y ahí va a ser la tasa de flujo urinario, mencioné en Q, mililitros sobre segundos. Es como nosotros lo vamos a expresar, como mencioné anteriormente, es como lo expresamos. Los mililitros sobre el tiempo, que la parámetro que tomamos son segundos. Y bueno, dentro de la normalidad que está definido es aproximadamente que sean de 5 a 10 mililitros sobre segundo. Hay una recomendación que hace la Sociedad Internacional de Continencia acerca de cuánto es, la cantidad. Aquí no lo tengo graficado, pero por ejemplo, si me habla de que cuánto es por segundo, teniendo aquí en el eje de las X, vamos a tener que va a ser el tiempo en segundos y el eje de la Y, como mencioné, la tasa de flujo, que va a ser mililitros sobre segundos. Esta recomendación que nos hace la Sociedad Internacional de la Continencia es que en el eje de las X, un milímetro nos corresponde a un segundo, y hacia arriba en el eje de la Y, un milímetro nos corresponde a 10 mililitros de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo idealmente esperado para una paciente que se considera dentro de lo normal nos habla de 5 a 10 mililitros sobre segundos, ¿ok? Entonces, esos son como datos que tenemos que ir tomando para ver si una uroflujometría es normal. Es importante mencionar que cuando nosotros reportemos una uroflujometría, debemos siempre de mencionar el volumen orinado, cuál es el ambiente de la paciente, si sí lo hizo con relajación o si la paciente estaba estresada, la posición en la cual estaba, si estaba en su silla cómodamente, si el llenado fue fisiológico o utilizamos alguna sonda, y si utilizamos una sonda para hacer un llenado no natural, si utilizamos realmente alguna solución, por ejemplo, solución salina al 9%, ¿correcto? Enseguida, también tenemos que mencionar si se utilizó alguna estimulación con líquidos diuréticos para poder llevar a cabo una micción adecuada. Esto para tener adecuadamente, ¿por qué? Porque
Todos estos nos pueden dar algún tipo de variación. Lo ideal es pedirle a las pacientes que antes de llegar a nuestra consulta, por así decirlo, de una manera práctica, comiencen a tomar agua natural, pero tampoco de una manera, vamos, como impulsiva, porque eso nos podría llevar a un llenado anormalmente, que es anormalmente fisiológico y que nos puede alterar los resultados. Entonces, ya cuando llegan a la consulta, pues debe de tener un deseo normal, pero tampoco no debemos a que las pacientes nos lleguen a una urgencia urinaria porque es, como repito, nos altera los datos. El siguiente parámetro medible va a ser la tasa de flujo máxima. El cual también lo conocemos como el Qmax. Creo que la mayoría así es como lo vamos a definir, ¿no? ¿Cuánto es el Qmax de la paciente? De hecho, es dentro de los más importantes. Tanto el Qmax como el Qmet se refieren que son de los parámetros medibles más importantes que nos pueden llevar a hablar de que si la uroflujometría estamos dentro de algo normal o anormal. Entonces vamos a tener que es aquel valor medido máximo de la tasa de flujo corrigiendo todos aquellos artefactos. Nos vamos a ir a la figura que tenemos al lado derecho, en el cual vamos a observar, aquí viene el Qmax, entonces vamos a tener que es ese valor máximo de flujo donde está, como por así decirlo, la elevación mayor, y decimos que es aquel segmento horizontal más alto que va a tener una duración mínima de 1 segundo. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden existir artefactos los cuales nada más se van a ver como unas elevaciones demasiado rápidas, las cuales lo debemos de corregir porque nos estaría dando falsos positivos de que el Qmax es más elevado cuando es incorrecto. Se considera que lo normal de Qmax para considerar las presiones, considerarlo dentro de lo normal, es de 30 más menos 12 mililitros sobre segundo, o de acuerdo a la bibliografía, que sea mayor a 15 mililitros sobre segundos, pero menor a 50. Iremos viendo los ejemplos en cuál nos podemos presentar mayor o menores presiones de Qmax. ¿Ok? Y abajo tenemos una tabla en la cual podemos observar que de acuerdo en la primera columna tenemos la edad de las pacientes, en el segundo tenemos, bueno, este es el volumen en mililitros y vamos a expresar el Qmax, bueno, este es de masculinos y de femeninas. Aquí, por ejemplo, lo que más respecta a nosotros, nuestras pacientes, la mayoría vamos en 45 años, nos habla de un Qmax de 18, que debe de ser el mínimo, pacientes de 46-65, un Qmax de 15, y pacientes de 66-80, aproximadamente estamos hablando de un Qmax de 10, ¿ok? Con la edad vamos a ir viendo que van a ir disminuyendo. La diferencia, vamos, hombres, mujeres, prácticamente las mujeres sí se maneja un poquito de 5 a 10 mililitros sobre segundo mayor el Qmax. Bueno, importante mencionar sobre la tasa de flujo máximo, que es el Qmax, que debemos de redondearlo al número entero más cercano. Estas son recomendaciones que se nos hacen para que hagamos un estudio que sea más fácil de interpretar, el cual nos da un ejemplo. Por ejemplo, si llegamos a un Qmax de 10.25 mililitros sobre segundo, pues lo vamos a redondear a 10 mililitros sobre segundo, es a lo que esté más cercano. Relativamente, pues esto no nos estaría cambiando, que estaría un dato alterado y con un Qmax bajo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Qmax va a aumentar con los incrementos correspondientes del volumen orinado. Es por eso que mencionaba que cuando son volúmenes muy altos, pacientes que ya nos llegan con una vejiga demasiado llena, estamos hablando de volúmenes aproximados entre 400 y 600 mililitros, existe una sobredistensión de la vejiga, lo cual va a generar una descompensación de la misma y bueno, la contractilidad de este detrusor puede disminuir porque está demasiado distendido y le va a costar más trabajo eliminar toda la orina, por lo cual me puede dar probablemente en este caso Qmax bajos, sin embargo puede ser algo normal porque era demasiada orina lo que teníamos dentro de la vejiga, por lo cual concluimos entonces que el Qmax es fisiológicamente dependiente del volumen vesical. ¿Ok? Entonces, cuando propiamente puede haber incrementos cuando los volúmenes realmente no sean demasiado altos, pero cuando ya son demasiado altos nos puede dar Qmax bajos.
Bueno, el siguiente parámetro medible es el volumen evacuado, el cual se considera que es todo el volumen expulsado a través de la uretra. Es decir, todo el volumen. Aquí a la derecha tenemos una curva en la cual vamos a observar que es curva continua, ya habíamos mencionado, y todo el flujo que está dentro de ella se le considera que va a ser el volumen evacuado, que es uno de los parámetros también más importantes en el cual nos vamos a basar para decidir si es una uroflujometría adecuada o no con el volumen para poder iniciar su interpretación. Se considera que debe de ser el volumen mayor a 150 mililitros, porque menor a esto nos estaría hablando de datos erróneos igualmente. Es decir, aquí en la parte inferior vamos a tener una figura en la cual el volumen vaciado está aproximadamente en 90 mililitros y nos habla de que un Qmax está en 18.3 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos llama que probablemente este Qmax es correcto, sin embargo el flujo es de 90 mililitros, lo cual es erróneo y esta uroflujometría la tendríamos que repetir nuevamente porque el volumen no es adecuado. Debemos redondear siempre también el número que nos dé acerca del volumen evacuado. Es decir, si me da un ejemplo, 342 mililitros, debe de redondearse a los 10 mililitros más cercanos. Es decir, lo más cercano se puede redondear a 340. ¿Correcto? Porque es lo más cercano que tenemos. Entonces, es también uno de los parámetros que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, aquí considerándolo cuando dijimos, entonces si es menor a 150, tenemos que repetir la uroflujometría. El siguiente parámetro a definir va a ser el tiempo de flujo, o también conocido como Q tiempo, en el cual va a ser ese tiempo durante el que existe flujo medible, ¿correcto? Aquí tenemos nuevamente a la derecha la curva continua, en la cual cuando es una curva, como su nombre lo dije, continua, es todo ese tiempo en el cual va a haber un flujo medible, que estamos hablando de esta última flechita que nos menciona desde que inicia el flujo hasta donde termina. ¿Por qué? Porque hay medible y no está interrumpida mi curva. Esto se menciona que la normalidad va a ser 20 más menos 10 segundos el tiempo en el cual hay medición de la orina. Por su contraparte vamos a tener tiempo de micción, en el cual va a ser la duración total de la micción, incluyendo las interrupciones. ¿Ok? Es decir, aquí vamos a tener una curva que va a ser interrumpida, ya había mencionado, parece que inicia una curva continua, cae en ceros, vuelve a subir, cae, sube y cae. Entonces me habla de que este tiempo de micción va a incluir interrupciones. ¿Qué quiere decir? Desde donde inicia mi flujo hasta donde termina. Aquí lo vemos, tiempo de la micción. Sin embargo, el tiempo de flujo, que es solo donde hay flujo medible, aquí lo vamos a ver ejemplificado, vamos a sumar el tiempo que hay entre A, el tiempo que hay en B, el tiempo que hay en C, en D y en E. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar estas pequeñas fracciones que en la mayoría es como de un segundo, segundo y medio, lo cual aquí es lo que nos va a ejemplificar el tiempo de flujo. El tiempo de micción se considera normal de 25 a 40 segundos aproximadamente. Sin embargo, es importante mencionar que cuando el vaciado se completa sin interrupciones, como en la figura que tenemos aquí arriba, es igual al tiempo de flujo, ¿de acuerdo? Porque como dijimos, el tiempo de micción va a incluir las interrupciones, entonces es esa pequeña diferencia. Pero siendo una curva continua va a ser lo mismo. Ahora, de repente diremos que los equipos deben de estar calibrados de manera automática para hacer este tipo de correcciones. Manualmente nosotros ya no lo hacemos, porque para eso es las calibraciones que le debemos de hacer al equipo. Enseguida vamos a pasar a la tasa de flujo medio, la cual, como había mencionado, es a la par, no menos importante que Qmax. Sin embargo, bueno, la mayor importancia se la lleva el Qmax, que viene a ser el Qmet, el cual va a ser el volumen miccionado dividido por el tiempo de flujo. Es decir, todo aquel volumen que salió de la micción se divide por el tiempo de flujo, ¿de acuerdo? Que va a ser lo que vamos a presentar. Este se considera normal, que va a ser de 12 a 18 mililitros sobre segundos, o de acuerdo a bibliografía, 17 más menos 8 mililitros sobre segundos.
Esto debemos de tener una precaución, como había mencionado, al interpretarlo cuando el flujo es interrumpido o cuando haya goteo terminal, por el hecho de que habíamos dicho de incluir o no este flujo urinario. Siguiente, el tiempo hasta el flujo máximo. Es decir, que es aquel tiempo que transcurre desde el inicio del flujo. Aquí vamos a tener que inicia el flujo hasta el flujo máximo. Tenemos que aquí es el Qmax, entonces es el tiempo que transcurre de aquí hacia aquí. Y lo normal se considera que va a ser 7 más menos 3 segundos. Es la normalidad. El siguiente, como había mencionado, para hacer realmente más efectiva una uroflujometría nos tenemos que apoyar de la orina residual postmiccional. Se considera que es el volumen de orina que va a quedar en la vejiga inmediatamente después de que finaliza la micción. Existe el límite superior normal que se considera que es aproximadamente 30 mililitros. Sin embargo, la ICS también nos menciona que hay límites más altos normales, los cuales se consideran que debe de ser menor al 20% de la máxima, de la capacidad cistométrica máxima, o hablamos de ese volumen total de la vejiga que tiene el 20% o 100 mililitros. Cualquiera de los dos que se presente primero, con eso ya nos estaría hablando de que está anormal la orina residual postmiccional. Tenemos varias maneras de hacerlo, principalmente se mencionan dos, una que es por ultrasonido y que es recomendada porque es no invasiva, y bueno, tenemos una que se hace realmente más rápido y más cuando a veces en los servicios como en el de nosotros no contamos con algún ultrasonido, que es mediante una sonda de Nelaton o una sonda Foley para hacer la medición. ¿Ok? Cuando la orina residual está elevada, nos puede indicar probablemente de alguna elevada resistencia del orificio de salida o incluso que exista alguna estenosis de uretra o, por su otra parte, que exista una disminución de la contractilidad vesical. Esto, como había mencionado, por un detrusor hipocontráctil o ambos se puede presentar. Sin embargo, un hallazgo que me da elevado, es decir, mayor al 20% o más de 100 mililitros, va a requerir de confirmarlo, es decir, con otra prueba mínimo deben de ser 2 orinas residuales elevadas para considerarlo realmente significativo. ¿Ok? Sin embargo, es importante mencionar la tasa de filtración glomerular realmente, porque como recordamos, existe una filtración normal que en las mujeres el mínimo es 0.5 mililitros por kilo por hora, lo cual si retrasamos esta medición de orina residual nos puede condicionar falsos positivos, ¿de acuerdo? Es hacerlo lo más inmediato posible posterior a la uroflujometría. Y bueno, cuando la orina residual es normal o está ausente, lo podemos considerar normal. Sin embargo, recuerden, muchas veces, como en datos de una obstrucción de salida vesical, al principio nos puede dar uroflujometrías normales. Entonces, pero lo más indicado es que nos hable de normalidad. Rápidamente, nada más por mencionar, les voy a referir acerca de la medición de orina residual por ultrasonido, que existen dos maneras de hacerlo. Podemos hablar de la manera transabdominal y transvaginal. Perdón, es que no se me proyecta a mí la imagen. De la manera transabdominal, lo cual principalmente tenemos que hacer dos trazos, como vemos en la imagen de la derecha, en el cual va a ser en un corte sagital, que tenemos aquí del lado derecho, y un corte transversal del lado izquierdo, donde la fórmula para hacer la medición de orina residual me habla de que voy a multiplicar la altura por la profundidad y en un plano transversal por la anchura. Esto va a ser por 0.7, que ya es un parámetro que está establecido, o por otra parte vamos a tener también de manera transvaginal. Sin embargo, esto va a ser recomendable para ver volúmenes vesicales de 20 a 300 mililitros en un plano sagital, es decir, solamente en este plano segundo, en el cual voy a hacer la multiplicación de la altura por la profundidad, esto por 0.9 y menos 14.6, ¿de acuerdo? Son variables que ya están establecidas y es una manera de calcular la orina residual. Siguiente, tenemos que establecer por qué a las pacientes qué se considera dentro de lo normal o anormal en un resultado de uroflujometría, por lo cual había mencionado que dentro de lo más importante son las mediciones de Qmax y Qmet, que es lo que vamos a ver reflejado en esta figura que es aquí del lado A y en el lado B. Vamos a tener que Haller y colaboradores en 1989 realizaron
a 249 mujeres una uroflujometría. Estas pacientes se consideraban sanas, eran voluntarias y tenían de entre edad de 16 a 63 años, ¿de acuerdo? Para poder trazar qué es la normalidad. Y bueno, se tenía la duda de que si era un estudio correcto, entonces en una segunda fase a 46 de las mismas pacientes se les hizo la misma uroflujometría, lo cual observaron que no había una diferencia significativa. ¿Ok? Lo cual permitió realmente realizar los siguientes nomogramas. Aquí lo vamos a observar, los nomogramas famosos de Liverpool. ¿Correcto? Vamos a tener entonces que debido a que todos los flujos urinarios van a depender del volumen miccional de la paciente, lo mejor es referirnos a ellos y ver si las anormalidades son completamente muy bajas. Y bueno, todo aquello que esté debajo de percentil 10 se considera anormal de acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia. En la primera figura que tenemos, observo, lo tengo marcado de manera roja porque es como lo define también en el Walters, que a partir de 200 mililitros con un Qmax menor a 15 se considera completamente anormal, es decir, todo lo que cae por abajo de aquí es anormal. Ya por arriba se considera normal, claro, con sus especificaciones que no sea un Qmax mayor a 50 y las siguientes que hemos estado mencionando. Entonces, es por eso que todo lo que está aquí dentro de la normalidad se considera que es aceptable. Y bueno, por su parte, ya nos y bueno, del lado derecho vamos a tener el QMET en el cual de la misma manera, pero ya sabemos que entonces fue el volumen sobre el tiempo dividido entre el tiempo, y aquí vamos a tener también las percentilas, en el cual menor a 10 también me habla de anormalidad. ¿Sí me ven o no? ¿No me ven? Vamos a esperar un poco porque se perdió la imagen de visión. ¿Se salió? You are now unmuted. En el mío se salió. ¿Se desconectó? Y aquí no hay. Error. Es que pone stay with. You are now muted. Share with cam. Share with cam. Ahí en Sí, ya le piqué. Yes. Ya le piqué. Al ingeniero del sistema. Mira, aquí está. Ponle share with cam. Error. Share with. Dice que hay error, Alfonso. You are now unmuted. Está como. You are now muted. Conmigo se perdió la presentación. Errores técnicos. You are now unmuted. Ok. Voy a estar, ¿ustedes sí ven ya? ¿Sí ven bien? Ok. Como yo no tengo la presentación, voy a estar volteando. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Está como muy cargado. Si quieren la cerramos, porfa, sus compras. Porfa. Los de no. No, si es que es el internet, ¿no? No, ese es inalámbrico. Es el modem. El internet de acá es inalámbrico y la compu es otro internet. No sé. You are now unmuted. You are now Ok, muted. bueno, en mi compu nada, no tengo la presentación, así You que are voy a now estar en unmuted. otra. No, Alfonso. Es la de Cintia. Ok, You are gracias. now muted. Pero aquí voy a estar viendo. Ok, aquí. Pero me van a estar viendo la foto. Sí, estoy bien. Ahí, de ladito. Ok, ahí.
Muy bien. Bueno, continuamos dentro de las definiciones en uroflujometría. Bueno, pues el porcentaje vaciado es una recomendación que se nos menciona que, bueno, va a ser la descripción numérica de la eficacia de vaciado, que es la proporción de contenido de vaciado. ¿De acuerdo? Realmente esto es como retirando la cantidad de volumen de orina residual. ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues va a ser todo el volumen vaciado entre el volumen vaciado más la orina residual por 100. Es decir, estamos hablando prácticamente de una regla de 3, en el cual, ejemplificando, si tenemos un volumen vaciado de 300 mililitros y una orina residual de 10 mililitros, hablando de algo dentro de lo normal, pues vamos a tener que 300 entre 300 más 10 por 100 nos va a dar un resultado de 96%. ¿Qué quiere decir? Que es una eficiencia de vaciado del 96%, lo cual se consideraría completamente normal. Bueno, además, la ICS nos hace algunas recomendaciones que debemos de documentar la micción utilizando el siguiente formato estándar, el cual nos habla que prácticamente en un renglón debemos de hacer esta ejemplificación, que es muy simple, en el cual dentro de lo más importante, poner el flujo máximo, poner el volumen orinado y el volumen de orina residual post-miccional. Hablando de algo dentro de lo normal, un flujo máximo, un Qmax de 25, un volumen orinado desde 300 y una orina residual de 10. Entonces, esto es como podemos hacer como en una oración, hacer un pequeño, vamos así decirlo, un diagnóstico de la uroflujometría. Y bueno, dentro de estas mismas recomendaciones, para facilitar ese registro de la tasa de flujo de orina y el reconocimiento del patrón de estas curvas de flujo, se recomienda, como había explicado de la manera anterior, que ese milímetro que existe en el eje de las X nos simplifica 1 milímetro, 1 segundo, y en el eje de la Y de manera vertical, un milímetro nos ejemplifica a 10 mililitros del volumen vaciado, ¿ok? Nada más para corroborarlo. Bueno, aquí tenemos otro reporte en el cual observamos que es muy diferente al que habíamos visto previamente, en el cual esta curva sigue siendo continua. Sin embargo, si nos vamos al flujo máximo, que es el Qmax que ya hablamos, vemos que está bajo, el Qmet está bajo, el tiempo de evacuación está prolongado, tiempo de flujo asimismo también prolongado, el volumen vaciado nos habla de 300. Estamos aquí hablando, lo podemos redondear a 400 mililitros, sin embargo, la orina residual es de 200 mililitros, lo cual nos habla que es una uroflujometría anormal. No podemos saber específicamente el diagnóstico, pero nos orientaría a un detrusor hipocontráctil o alguna probable obstrucción de salida vesical. Bueno, aquí tenemos otro reporte en el cual, como había mencionado, lo tenemos que hacer siguiendo 3 parámetros mínimos. El Qmax 17 normal, el volumen vaciado que sea de 180 mililitros, que consideramos también normal, y una orina residual de 20 mililitros. Una curva continua, realmente se observa todo muy bien y es un reporte que se considera también dentro de lo normal. Siguiente, vamos a iniciar con los patrones de curva, vamos a definir los normales y los anormales, ¿correcto? El primero lo vamos a poner que va a ser un patrón completamente normal, vemos aquí la curva, el cual alude a una configuración de curva uroflujométrica, estos patrones de curva. Este es uno continuo, el cual rápidamente va a ascender y alcanza el Qmax en menos de 1/3 del tiempo de micción total, ¿correcto? Aquí abajo tenemos otra curva dentro de lo normal, esta es de una paciente que de aquí de nuestro hospital, en el cual si tenemos nuestra curva completamente, el primer tercio sería aproximadamente aquí, y aquí es donde tenemos ejemplificado nuestro Qmax, que me habla que está dentro del primer tercio de la curva y me habla algo dentro de lo normal. Sin embargo, una curva normal no excluye una disfunción de vaciamiento, como les había mencionado, porque en fases iniciales de alguna patología puede ser todo normal. Y de repente también, por ejemplo, en el libro de Urodynamic Made Easy, nos menciona que también hay una curva en forma discretamente de campana, lo cual es como lo podemos definir a su vez también, por complementar. El siguiente patrón de curva es el superflujo.
el cual va a ser dramáticamente una exageración de la curva normal con una rápida aceleración resultando en un alto Qmax. Lo vemos aquí en una imagen del libro, pero aquí es una paciente, realmente si vemos, llega a 50 y como es mayor a 50, se hace un poco de meseta y vuelve a descender, pero rápidamente hay ese ascenso de flujo urinario y esto principalmente lo podemos ver en pacientes que tienen presión elevada del llenado vesical final y que puede estar asociado a una hiperreactividad de detrusor, lo cual me puede generar una contracción demasiado rápida o una resistencia de salida muy baja uretral, lo que me puede hablar de una probable incontinencia urinaria de esfuerzo que hace que haya una rápida expulsión de la orina. El siguiente patrón es el intermitente, ¿correcto? Va a ser importante diferenciar el intermitente del interrumpido. El intermitente lo vamos a considerar como que hay una deflexión descendente, de la tasa de flujo que no alcanza los 2 mililitros sobre segundo. Es decir, no me toca la línea 0, ni 0, ni 1, ni 2. Está por arriba de ello. Que tenemos en la parte inferior, vemos no me llega 0, 1 ni 2 como mencioné, ¿correcto? Realmente se considera que hay un descenso, pero posterior vuelve a aumentar este patrón de curva. Y bueno, cada elevación o descenso que presenta esta curva prácticamente me habla de que hay una contracción del esfínter uretral externo, lo que me puede estar condicionando alteración en esta curva. El siguiente, como había mencionado, es el interrumpido, en el cual esta deflexión descendente sí me va a alcanzar los 2 mililitros sobre segundo o menos. Es decir, aquí empezamos a ver la curva y cae en 0, asciende, vuelve a caer, vuelve a elevar y me está cayendo, ¿de acuerdo? Lo cual se considera interrumpido. Y bueno, acá lo vemos en un ejemplo de una paciente del hospital, en el cual también se considera un flujo interrumpido, una curva, perdón, interrumpida, porque me toca mi línea 0. Y bueno, cada elevación o descenso que exista también va a presentar una contracción, ya sea de los músculos abdominales, por utilizar nuestra paciente prensa abdominal o músculos diafragmáticos, lo cual puede estar alterando la curva. El siguiente que ya se menciona es el prolongado, en el cual este tiempo es prolongado para alcanzar una amplitud máxima baja. Es decir, no me alcanza el Qmax ideal mayor a 15, sin embargo, es una curva muy prolongada. Si vemos aquí cómo tiene, como por así decirlo, un alargamiento como si fuera una colita, y el tiempo de flujo va a estar realmente extendido. Me puede dar ejemplos en pacientes con obstrucción de salida vesical o una hipocontractilidad del detrusor. Aquí vemos otro ejemplo en el cual tenemos mi curva completamente prolongada. El siguiente es el meseta, que me habla de una tasa de flujo máximo bajo. Mucho se refiere como si fuera algo similar a una caja, es decir, que está completamente planito, y me lo puede dar a aquellas pacientes que presentan alguna estenosis uretral. Aquí lo vemos cómo se presenta en meseta. Sin embargo, es importante mencionar que hay pacientes que pueden no tener sintomatología y ya tener este patrón de curva. ¿Por qué? Porque a partir de que la paciente, su estenosis disminuye a 11 French, es cuando me puede llegar a presentar alguna sintomatología, ¿de acuerdo? Y esto de los French, bueno, hablamos de aproximadamente que un French son 3 milímetros, entonces estaríamos hablando de 33 milímetros. Bueno, aquí me lo pone como de 37 milímetros, ¿de acuerdo? Porque es como la comparación. Y el siguiente, bueno, la morfología de la curva no va a ser suficiente para especificar realmente la causa diagnóstica de una disfunción, pero sí me puede orientar prácticamente y nos puede ayudar para complementar un diagnóstico. Es decir, como les había mencionado, pacientes que pueden llegar a presentar obstrucción de salida vesical, bueno, en estadios tempranos van a compensar su detrusor y van a estar incrementando la presión durante el vaciado, lo cual me puede dar como un estudio completamente normal. Esto se va a presentar de 7 hasta el 15% de las pacientes, lo cual me podría estar dando falsos negativos de una obstrucción de salida vesical. Bueno, es importante mencionar que debemos siempre de corregir los artefactos, ¿correcto? Porque aquella tasa de flujo máxima que está registrada por una máquina de uroflujometría nos puede dar datos erróneos y nos puede engañar, por lo cual debemos de ver muy claramente los patrones de curva que nos reflejan. En esta primera, que es la A, nos vemos cómo hay una elevación realmente muy importante aquí, un pico
lo cual nos podría hablar que estamos hablando de un Qmax de 19, que podemos decir está dentro de lo normal. Sin embargo, a la hora de corregir este pico que existe, porque bueno, esta uroflujometría, el principal ejemplo que se mencionaba era un masculino, al corregir el artefacto me va a caer el Qmax aquí, que sería en 7.4 mililitros, que hablaríamos de un Qmax de 7, de cual me hablaría de alguna anormalidad, ¿correcto? Podría ser probablemente algún proceso obstructivo. Y del lado derecho tenemos también, aquí tenemos un Qmax que se me menciona de 17.5 como si, pero es un artefacto, y al momento de corregir la curva, lo vemos que cae a 9.2, lo cual también me estaría dando falsos negativos. Por eso es importante corregir los artefactos, pero la mayoría ya de los equipos los corrigen de manera automática. Y bueno, ¿cuáles van a ser los parámetros anormales que nos pueden dar alteración por alguna de las siguientes situaciones? Sabemos que cuando la contractilidad del músculo detrusor se puede dar por lesiones neuropáticas, me puede dar alguna alteración, ya sea por fármacos, ya sabemos, antimuscarínicos, que a veces damos para vejiga hiperactiva, que se puede presentar también una disfunción intrínseca del detrusor o por una pared vesical disfuncional, o ya sea alguna paciente que tenga alguna contractilidad alterada por una inhibición psicológica. Sabemos que muchas de nuestras patologías tienen que ver con el componente psicológico de nuestras pacientes. Bueno, la resistencia uretral, ¿cómo se puede alterar? Ya sea por atrofia de nuestras pacientes, sabemos que la mayoría de nuestros pacientes son posmenopáusicas, por datos de fibrosis, o ya sea por fármacos estimulantes o bloqueadores alfa-adrenérgicos, en su ejemplo, pacientes que ya tenemos manejando, por ejemplo, con tamsulosina, o cuando la contracción neuropática del músculo estriado está alterada por dolor o por miedo de la paciente. Muchas veces, la cámara se perdió, ¿verdad? La cámara. Ya hoy se perdió la cámara. Correcto. Hablábamos respecto al miedo, porque muchas veces las pacientes pueden no tener una patología a nivel uretral, sin embargo, el miedo hace que tengan una contracción de los músculos de piso pélvico, hablando de músculo elevador del ano, sus tres haces, lo cual me genera esa contracción y por ende me va a hacer una corrección del eje de la uretra. Siguiente, también un prolapso de órganos pélvicos intenso, hablando de un prolapso uterino, el cual también, al haber demasiado descenso, me va a cambiar el eje de la uretra, lo cual me puede dar un parámetro anormal. Y bueno, respecto a la obstrucción del orificio de salida, son más raros en las mujeres, estos son más frecuentemente en los varones, lo cual me habla de que se puede alterar por una lesión intrauretral, una estenosis, como mencioné, es demasiado raro en las mujeres, es más frecuente en los hombres cuando hablamos probablemente de una hiperplasia prostática. También se puede dar por masa o quistes vaginales, por un enterocele o un rectocele que hace que se obstruya el orificio de salida que vendría siendo a nivel principalmente uretral. Bueno, ¿qué es importante nada más para terminar? Mencionar que en la práctica clínica, bueno, durante el ciclo menstrual no va a haber alteración en los parámetros uroflujométricos. En el embarazo y en el puerperio, bueno, el Qmax se eleva en el segundo trimestre, pero los otros rangos se van a mantener dentro de lo normal. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues aquellas pacientes van a presentar un Qmax elevado por una disminución en la resistencia de salida, es decir, cuando son curvas de hiperflujo. El prolapso genital, pues realmente el Qmax, Qmet y el volumen vaciado son significativamente menores y se va a asociar con uroflujometrías anormales. Respecto a la evaluación prequirúrgica, pues el Qmax no se va a asociar realmente con retenciones posoperatorias o un pobre vaciamiento mostrando el Qmax bajo. Y realmente la orina elevada puede predecir una dificultad del vaciado, es lo que sí puede mencionarse. Respecto a las pacientes posquirúrgicas por incontinencia de esfuerzo, pues un año posoperadas van a mostrar disminución de Qmax y puede haber un discreto aumento de la orina residual, pero posterior a esto va a estar dentro de la normalidad. Y bueno, antes y después de la histerectomía radical por cáncer cervicouterino, pues puede haber un discreto aumento también de la orina residual, una disminución del Qmax, o de la contractilidad del detrusor realmente por una alteración en su inervación. Sin embargo, se considera que 6 meses posteriores ya van a estar dentro de la normalidad. Y bueno, como conclusiones de la charla del día de hoy, la uroflujometría es una prueba de detección de primera línea indispensable para la mayoría de las pacientes con sospecha de disfunción del tracto urinario inferior.
La uroflujometría es un estudio no invasivo que da una estimación del acto miccional, pero puede estar influido por la efectividad de la contracción del detrusor, la relajación esfintérica y la permeabilidad uretral. Si las medidas de uroflujometría son normales en pacientes que se quejan de síntomas de dificultad miccional, no es necesario realizar más investigaciones. Pero si las tasas de flujo anormales las tasas de flujo anormales pueden requerir pruebas urodinámicas adicionales. Y bueno, no es posible hacer un diagnóstico de obstrucción de tracto urinario o un trastorno de contractilidad del detrusor solamente con este estudio. Se necesita ser completada con estudios urodinámicos más extendidos. Y bueno, muchas gracias. Si existen dudas, preguntas, comentarios, es el momento de realizarlos, por favor. Ok, la presentación va a quedar grabada por si quieren volverla a observar o escuchar, va a estar grabada en la misma página del SMUC, ¿vale? Muy bien. Bueno. Bueno, como ya nos pasamos un poquito de tiempo, no sé si tengan alguna pregunta o no sé si quieran abrir su micrófono, no sé, a ver. Okay. Sí. Bueno, en esta pregunta que están mencionando, sí, o sea, acuérdense que muchas veces el prolapso, ya por sí mismo el prolapso nos puede dar un problema de que la paciente no está vaciando bien. Entonces, más que nada, a la hora de medir la orina residual, si es que lo estamos midiendo, bueno, si lo estamos midiendo con sonda, pues automáticamente al poner la sonda, vamos a generar pues la corrección de la uretra y pues va a salir, vamos a poder pasar la sonda y así obtenerla a la orina residual completa, ¿verdad? Y si en todo caso vamos a medirla por medio de ecosonograma, pues de esa forma lo podemos medir también con el eco. Aquí otra cosa. Eso ya se mencionó en la práctica, ¿no? Bueno, los valores que están preguntando ahí de orina residual, de Qmax y orina residual, realmente lo que está preguntando Ilimari, pues sí, de hecho la doctora Cintia pasó una tabla donde dice las modificaciones que pueden existir respecto a la edad, ¿verdad? Ya lo mencionaba, y mientras más edad tiene una paciente, también por las condiciones de la atrofia, etcétera, y de la función del detrusor, que puede ser con el tiempo más hipoactividad, es que pueden ser un poquito más alargadas, ¿no? Ahí está. ¿Tú quieres comentar algo, Cintia? No sé. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. De nada, Ili. De nada. Y saludos. De todos modos, como les dijo Cintia, pueden revisar la presentación que está muy completa y sacar algunos datos. También les quiero informar que para la próxima sesión, como los puntos que va a dar el consejo son en realidad, son 3, pero vamos a hacerles una prevaloración chiquita en relación a la perfilometría antes, que se la van a enviar por internet, para tener la evidencia de que hicimos una pre y una postvaloración de este tema. Ya no, pero de perfilometría y los que sigan, sí lo vamos a realizar. No sé si tengan alguna pregunta más. A ver. Después de una cirugía. Dice, bueno, en realidad la uroflujometría pues es muy útil
Si esta paciente tuya que le hiciste cirugía de prolapso, antes del prolapso tenía disfunción de vaciamiento vesical, por ejemplo, pues estaría bien que le hayas hecho una uroflujometría previa y una uroflujometría postquirúrgica, por ejemplo, para valorar la mejoría, si es que esta estaba dada por el prolapso de órganos pélvicos, ¿verdad? Sin embargo, si prácticamente previamente no había datos de alguna disfunción de vaciamiento, alguna alteración, no porque la operé, posteriormente le tengo que hacer una uroflujometría, solo como dice la doctora, si previamente ya había alguna probable alteración. Sí. Y en algunos casos, por ejemplo, de pacientes que ya desde antes sí tienen problema de vaciamiento vesical, bueno, si hacemos, no sé, por ejemplo, pacientes, perdón, que se les hace una técnica antiincontinencia y que después por algo están teniendo algún problema de vaciamiento, pues sí está indicado hacerles una uroflujometría, por ejemplo, y luego completarles el estudio, una urodinamia multicanal completa, bueno, en esos casos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, como... You are now Muy unmuted. bien. Felicidades, Cintia. Te felicitas, Estrella. Gracias. Bueno, yo quiero también felicitar a Cintia. Creo que su presentación fue muy completa, muy clara. Y bueno, le agradecemos. Le agradecemos a Cintia. You are now Y muted. muchas gracias a todos por haberse conectado. Creo que es bueno compartir. Ya luego lo que es la uroflujometría, pues se va a complementar con el estudio de flujo-presión. Vamos a ver que es más completo. Sin embargo, esta prueba es muy útil para evaluar a las pacientes de una forma rápida y ver quién en realidad necesita más estudios complementarios urodinámicos. ¿De acuerdo? No sé, Cintia, si quieres comentar algo. Gracias a todos por su atención. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Prometemos empezar puntuales a las 8 y ya, bueno, fueron algunos errores técnicos, pero creo que se resolvieron adecuadamente. Gracias a todos por su atención. Bravo, Cintia. Aquí está. Aquí está Enrique contestando una pregunta que estaba ahí de cómo realizar la corrección del Qmax de manual a manual. Ok. Mover la marca de Qmax en la curva de uroflujometría. Muy bien. Bueno, sí, pues bueno, aquí prácticamente todos los equipos ya ahorita electrónicos tienes manera de corregir, incluso vamos a ir viendo las siguientes pruebas cuando hablamos de presiones uretrales o cuando son los puntos de fuga en la cistometría de llenado, manualmente tú lo puedes corregir, ¿de acuerdo? Es como tú puedes corregir todos los parámetros para tú ponerlo donde, si el equipo no lo realiza, entonces sí lo puedes realizar tú. Muy bien. Bueno. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿no? Hasta el próximo jueves y saludos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Alfonso. Gracias a nuestro administrador, Alfonso. Gracias, Alfonso. Bye. Bye.